Primero que nada, agradezco a mis suscriptores Senhatake, ASICSDead y Vimiel por apoyarme a realizar este video. Muchas gracias. Y muy buenas a todos, juego auxiliados, aquí Juego Ayuda y estamos en un video más de School of Chaos presentándoles en esta ocasión cómo conseguir Lunch Money. Tengo que mencionarles que hay 4 diferentes formas de cómo conseguirlo, así que les recomiendo quedarse hasta el final para saber de qué va cada truco. Comenzamos. Número 1. Hacer misiones. No solo podemos obtener tags y algunos bits matando a los enemigos, sino que también pueden soltar ocasionalmente Lunch Money, a lo cual me parece una forma muy típica y sencilla de conseguir esta moneda que se llama Lunch Money. Aunque debo resaltar que dependiendo del nivel que uno sea, habrá mayores recompensas y claramente también mayor dificultad. He realizado una investigación completa y pude observar que conforme uno suba de nivel recibe más Lunch Money, como también son los tags por misiones y de los enemigos a los que mata. Un jugador nivel 2 realizando 10 misiones en un total de 10 a 14 minutos puede conseguir 5000 de Lunch Money. Un jugador de nivel 34 haciendo la misma cantidad de misiones pero con un tiempo aproximado de 20 minutos puede conseguir 13300 de Lunch Money. Un jugador de nivel 116 al igual haciendo 10 misiones en un tiempo estimado de 30 a 35 minutos puede conseguir 57000 de Lunch Money. El jugador siendo nivel 150 realizando las mismas 10 misiones en un tiempo de alrededor de 45 minutos consigue 104.000 de Lunch Money, muchísimo dinero. Ahora imagínense, si les sorprende lo que consigue un nivel 150, no podrán creer que lo que consigue el nivel 200, la misma cantidad de misiones que son 10, con un tiempo alrededor de 45 minutos, tan solo 45 minutos puede llegar a alcanzar una cifra muy pero muy grande de 140.000 de Lunch Money. Sin dudarlo, este método es más conveniente cuando eres un nivel muy alto. Siendo nivel bajo es muy seguro conseguirlo, pero no consigue lo suficientemente rápido una gran cantidad de dinero. Aviso, todos los enemigos de las misiones tienen probabilidades de soltar Lunch Money, como también lo es el name tag, moneda VIP, kits de reparación, papas, sodas y otras cosillas más que se me están pasando. Así que puedes conseguir un estimado de lo que acabo de mencionar, un poco más o incluso un poco menos. Número 2. Derrotar enemigos computarizados. Existen enemigos en el juego que no son jugadores, distinguiéndolos de aquellos que no tienen un nombre sobre la cabeza. Me refiero en aquellos enemigos que son también niños y zombies que dan alrededor de 300 de Lunch Money y maestros que entregan alrededor de 1000 de Lunch Money. Incluso en la ciudad están estos personajes, aunque no estoy muy seguro si los zombies de la ciudad te suelten el Lunch Money. Este método no es muy recomendable para los niveles altos porque es demasiado poco lo que te sueltan, pero sí puede llegar a ser muy útil a un jugador menor de nivel 30. Avisando también que no siempre sueltan Lunch Money, a veces sueltan también etiquetas y monedas VIP. Número 3. Ir al banco. En el banco es un gran método para conseguir dinero de golpe. Esto lo consigues gracias a unos baúles o cajas fuertes que son a partir de nivel 1000 a 1500. Ojo, no te hacen daño, pero sí son muy resistentes. Desventajas: los policías y militares que lo protegen. Hay policías que son nivel 50 a nivel 100 y militares que van de nivel 80 hasta el 200.
Sin duda debes de tener mucho cuidado con los militares, pues tienen un arma automática y con mayor daño que el de los policías. Un dato a favor de estos enemigos es que puedes conseguir muchos ítems de crafteo que sin duda la mayoría puede tener un precio alto en el mercado del juego y puedes llegar incluso a venderlos por launch money, que más adelante voy a explicarte también ese método. Este método es mejor usarlo siendo nivel alto, mayor de 50 en adelante. Incluso si no puedes tú solo, puedes invitar al menos a un amigo, a 2 o a 3, a cuantos gustes, a que te apoyen a eliminar a los enemigos que se acercan mientras otro se encarga del baúl. Otra ventaja y a la vez desventaja de los baúles es que no siempre sueltan launch money, pero sí sueltan monedas VIP, incluso ítems muy caros que van desde los 20.000 a los 150.000 VIP, pero esas probabilidades son muy bajas, así que no captes victoria. Sin dudarlo, es una manera de conseguir grandes cantidades de launch money de un solo golpe, sobre todo si eres un nivel muy alto. Número 4. Intercambiar tus VIPs por launch money en la tienda. Por último, pero no menos importante, existe una manera muy eficiente, pero con cierto riesgo de que el juego en las próximas actualizaciones vayan cambiando el precio de las monedas. Existen ítems que cuestan monedas VIP y hacer uso de estos vendiéndolos en el mercado, como les estoy mostrando, comprando un scooter o patín del diablo con un precio de 1350 VIPs, podrás venderlo en el mercado a un precio de 75.437 de launch money. Hice muchas pruebas y logré llegar al tope de lo que el juego puede llegar a darte, ya que la máquina del juego automáticamente te compra tu ítem detectando que es un precio bajo y prefiere comprarlo. Ahora, si tú eres un nivel bajo y no tienes suficientes monedas VIPs, te recomiendo comprar unas bombas Zapper. Estas bombas Zapper, como pueden ver en la pantalla, las conseguí de este mismo lugar, en esta misma sala, con este personaje, a tan solo 12 VIPs, poniendo esa misma bomba en el mercado a un precio de 669 de launch money. Si te interesa más sobre cómo vender tus VIPs y tags por launch money, te recomiendo suscribirte a mi canal, pues haré un video sobre cuánto es lo que vale una moneda VIP por launch money. No olvides dejar tu like si te ha servido este video y nos vemos hasta la próxima.